Con la festividad del bautismo del Señor finaliza el tiempo de Navidad y da comienzo el tiempo litúrgico ordinario, que se va a prolongar hasta el inicio del miércoles de ceniza, cuando comienza la Cuaresma. A mí me gustaría, en este día del bautismo del Señor, reflexionar en voz alta sobre lo que es el bautismo y sobre cómo percibo y veo este sacramento en la actualidad. La realidad es que hasta hace muy poco tiempo en España, mayoritariamente todo el mundo recibía el bautismo, pero sin embargo hoy cada vez lo recibe menos gente. Alguien me comentaba el otro día que en su bloque de vivienda, en el que había bastantes familias jóvenes con niños, solo su hijo había recibido el sacramento del bautismo. Estoy hablando de un barrio de las afueras de la ciudad, en donde las parejas son jóvenes. Y esta realidad es lo que en estos momentos nos está tocando vivir. Hay otra realidad que también nos encontramos con bastante asiduidad, y es que diversas personas que se acercan a la Iglesia Católica para pedir este sacramento tienen motivaciones que no siempre están de acuerdo, están de acorde con Jesucristo, con el Evangelio. Hay gente que cuando su hijo nace lo asientan en el ayuntamiento, le hacen socio del club de fútbol, lo pueden apuntar a una hermandad y también lo apuntan a la Iglesia a través del bautismo, para tener todo el abanico posible sobre su hijo, perfectamente completo y rellenado. También te encuentras con familias en el que el bautismo se convierte en una fiesta social para invitar a la familia, para invitar a los amigos, que tiene poco que ver con una motivación cristiana. No sé si habéis oído hablar que hay alguna provincia española que han inventado lo que es el bautismo civil, con padrinos y todo. Incluso se ha creado una pequeña ceremonia civil por parte de algún concejal para darle entidad a ese momento del niño. Tampoco podemos convertir el bautismo en un medio para obtener un certificado que me asegure la vida eterna, como tampoco es un tranquilizante de conciencia para padres o para abuelos, por si el niño muriera sin el sacramento. Frente a esto, ¿qué es el bautismo en realidad? ¿Qué significa nuestro bautismo? Mirad, el bautismo comporta el primer sacramento de la vida cristiana. En la Iglesia primitiva solo se ofrecía o se daba este sacramento a las personas que creían en Jesús, que daban signos de fe, que tenían puesta su confianza en Jesucristo como Salvador y como Dios. Por tanto, para recibir el sacramento estaba muy claro que hacía falta la fe. Sin fe no podía ser bautizado la persona.
De ahí que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras iglesias, no solamente de aquí de España, sino de toda Europa occidental, y es que tenemos millones de personas bautizadas con todos los sacramentos, pero sin fe, o con una fe que muchas veces no es la fe de Jesucristo, ni la fe de la Iglesia. El Bautista habla muy claramente, lo hemos escuchado. Yo os bautizo con agua, pero esto no basta, no basta el bautismo con agua. Por eso continúa diciendo el Bautista, hay que acoger en nuestra vida a Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice Juan. Son bastantes los cristianos que se han quedado en la religión del Bautista, que simplemente se han quedado en el rito del agua, pero no conocen el bautismo del Espíritu. Por eso, quizás lo primero que necesitaríamos todos es dejarnos transformar por ese Espíritu de Jesús, por ese Espíritu de Jesús que viene a nuestras vidas y que nosotros acogemos con libertad. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de todo esto? En un pequeño, en un bebé. Los padres, las familias. Porque el bautismo, al realizarlo en los pequeños, necesita ser regado, cultivado. Es como una pequeña semilla, es la semilla del Espíritu, pero que ha de ser regada constantemente para que pueda ir creciendo. Y son los padres, son los padrinos los responsables de esta tarea. Y aquí es donde falla la cuestión. Es una semilla que se siembra, pero que al no regarse se va muriendo. O permanece como semilla, pero sin fructificar. Queridos hermanos, esta fiesta del bautismo del Señor nos ha de llamar a todos a la responsabilidad, a descubrir que no solo tenemos que cuidar nuestro bautismo, sino que tenemos que regar el bautismo de los pequeños para que esa semilla pueda crecer, robustecerse y en un día dar pie a un cristiano adulto. Jesús, cuando recibe el bautismo de parte de Juan, se aleja de él, se aleja de Juan el Bautista y comienza a vivir desde un horizonte nuevo. Porque, hermanos, no podemos vivir preparándonos para el juicio de Dios, para ese juicio inminente de Dios, no. Es el momento de acoger a un Dios Padre que busca hacer de la humanidad una gran familia más justa y más fraterna. El bautismo nos tiene que llevar a ir al encuentro del otro, porque quien no vive desde esta expectativa no conoce todavía qué significa ser cristiano. Movido por esta convicción, Jesús
Jesús deja el desierto y marcha a Galilea a vivir cerca de la gente, a compartir con ellos sus problemas, sus sufrimientos, sus líos. Y es ahí, en medio de la vida, donde se le tiene que sentir a Dios como un padre, como alguien que atrae a todos para que juntos podamos vivir una vida más humana y más fraterna. Quien no siente a Dios dentro de sí no puede saber qué significa ser cristiano o vivir en cristiano. Jesús va a abandonar incluso el lenguaje amenazador del Juan el Bautista y va a comenzar a hablar en parábolas. Va a intentar acercarse a la gente y va a intentar utilizar el lenguaje de la gente para que la gente lo pueda entender. El mundo, queridos hermanos, debe saber que Dios es bueno. El mundo debe saber que Dios vive en medio de nosotros. El mundo tiene que saber que Dios no es un ente abstracto, no es una idea, sino que Dios vive en medio de nosotros a través de su Hijo Jesucristo, que busca y acoge siempre a sus hijos perdidos. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa a Dios es salvar al ser humano. Dios, a través de Jesús, no ha venido a condenar a nadie, sino a salvarnos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque quien no habla este lenguaje de Jesús no anuncia realmente la buena noticia. Escuchaba estos días que en una encuesta de las que hace el gobierno, se hablaba de que los jóvenes aquí en España, solo un 28% de los jóvenes se considera creyente. Algo que a mí me ha llamado la atención porque quizás hace 15, 20 años el porcentaje se llegaba a un 80% de la población. Y hoy estamos asustados, ¿no? Porque es apenas un 28%. Quizás no hemos sabido o no sabemos llegar a nuestros jóvenes. Quizás no hemos sabido transmitir la fe. Quizás los hogares cristianos cada vez son menos. Y quizás nos toca a nosotros también hacer un examen de conciencia y pensar en qué nos estamos equivocando. Por eso Jesús va a dejar la vida austera del desierto y se va a entregar a hacer gestos de bondad, a dar signos de amor en medio de una población sedienta de Dios. Jesús cura enfermos, defiende a los pobres, toca a los leprosos, acoge en su mesa a los pecadores, se relaciona con las prostitutas, abraza a los niños de la calle.
Hermanos míos, la gente tiene que sentir la bondad de Dios en su propia carne. Quien habla de un Dios bueno, pero no hace los gestos de bondad que hacía Jesús, desacredita su mensaje. Hermanos, supliquemos al Señor que nos dé la fuerza necesaria para salir de nosotros, de nuestros egoísmos, de nuestros intereses, y así poder escuchar el clamor de tanta y tanta gente como está sufriendo, que necesita de Dios. Lo que muchos necesitan escuchar hoy en el fondo de su ser es una palabra de salvación, es una palabra de bendición. Saber que a pesar de sus errores, que a pesar de sus fracasos, que a pesar de sus pecados, que a pesar de su mediocridad, Dios les ama. Por eso una de las grandes desgracias del cristianismo contemporáneo es haber olvidado en buena parte esta experiencia nuclear de la fe. Yo soy amado. Y soy amado no porque sea bueno, no porque sea santo, no porque no tenga pecados, sino porque Dios es bueno y me ama de manera incondicional y gratuita a través de su Hijo Jesucristo. Soy amado por Dios tal como soy, incluso antes de que empiece a cambiar. En los Evangelios escuchamos que Jesús, al ser bautizado por Juan, oyó la bendición de Dios. Tú eres mi Hijo, el amado. Y esta bendición de Dios que lanza a su Hijo Jesús, la ha hecho contigo y conmigo. Y también a ti te ha dicho, tú eres mi Hijo, el amado. Por eso esa bendición nos alcanza a nosotros. Y cada uno de nosotros puede escucharla en el fondo de su corazón. Tú eres mi Hijo amado. Y esto es lo que tiene que escuchar el mundo de hoy, que somos amados por Dios. Eso será importante en este año. Lo más importante. Cuando las cosas se te presenten difíciles, cuando sientas que la vida te parece un peso insoportable, recuerda, hermano mío, que eres amado con un amor eterno por alguien que te ha creado, que vela por ti, que se preocupa por ti, pero ante el cual no eres una marioneta, sino que te respeta en tu libertad. Y hagas lo que hagas, te va a seguir amando. Rézale al Espíritu Santo. Di, ven Espíritu Santo, ven a mi vida, Señor. Envíame ese Espíritu para que sepa descubrir el camino, para que pueda mirar al cielo y ver tu luz, para que pueda dejarme guiar, para que pueda encontrarme contigo en el camino. Rézale al Espíritu Santo para que nos ayude a llevar adelante nuestra familia, el hogar, los niños, la comunidad. Es precisamente el Espíritu el que nos permite salir adelante. Y cuando
os pongáis a rezar, sentir la presencia materna de la Virgen María. Sí, siente contigo a la Madre, que vela contigo, que espera contigo. Ella nos enseña a rezar al Espíritu Santo y a vivir según el Espíritu, como Jesús, dispuesto siempre a dar lo mejor de sí mismo en favor de los demás. Tu bautismo es la garantía de que Dios está contigo, que te ama. Da gracias a Dios por Él y permite que la fuerza que recibiste en el bautismo esté hoy viva, pujante y al servicio del otro. Amén.